En el estudio, el historiador de la UNAM, Alfredo Ávila Rueda. Muchísimas gracias, Alfredo, por venir. Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Qué no sabemos de don Benito Juárez? ¿Cómo era don Benito Juárez hoy que lo estamos conmemorando? Hoy que nos regaló un puente. Sí. Un político muy hábil. O sea, yo lo describiría así. Es sin duda el político más con más vocación política, con más colmillo, diríamos, del siglo XIX. Bueno para la grilla. Mexicana. Muy bueno. Muy, muy bueno. Casi siempre pensamos en Juárez como el hombre que derrota a los conservadores y que después se impone a una intervención europea en México, ¿no? La intervención francesa y todo esto. Pero si nos fijamos bien, Juárez tiene otros enemigos y algunos de esos enemigos son sus aliados. Es decir, estos militares liberales, todos criollos, con mando de tropa. Y entonces imaginemos a este político abogado de origen indígena, sin mando de tropas, y aún así consigue mantenerse en la presidencia por encima de todos los que querían ese puesto, ¿no? Entonces, esto nos habla de un político con una habilidad que muy pocos tenían. Para construir alianzas, claramente. Para construir alianzas, para dividir a quienes hay que dividir, para negociar con quienes tiene que negociar y también para ser estricto y dar golpes de autoridad cuando es necesario. En el relato de la historia en México se ha ganado un lugar inmaculado Juárez, pero me imagino que es un personaje de claroscuros. Es un personaje de claroscuros. Cuando yo digo que lo más importante de Juárez es precisamente esta capacidad de negociación y de hacer política en el sentido de grilla incluso, pues también eso nos debería ser una llamada de atención. Es un hombre ambicioso, es un hombre que es capaz incluso de traicionar a supuestos aliados para mantenerse en el poder. Esas cosas no caben bien en el relato inmaculado de Juárez, pero viéndolo bien también nos habla de un político con una habilidad extraordinaria en aquella época. Se habla mucho de un hombre muy honesto, de un hombre que vive en la sencillez, en la austeridad. Se ha hecho de bronce un poco a partir de estos valores que representan al México más real, al México indígena. ¿Todo eso es verdad? No al México indígena, porque Juárez incluso olvidó el zapoteco. O sea, Juárez habla zapoteco hasta que cumple 5 o 6 años, después aprende a hablar español y es muy probable que después lo haya olvidado. No tenemos ningún testimonio de que volviera a hablar una lengua indígena o escribir en su lengua indígena. Y no está pensando tanto en los indígenas o en el apoyo de estos grupos que entonces eran todavía mayoritarios en México, sino que está pensando en los ciudadanos. Para él no hay indios y mestizos, para él hay ciudadanos. Eso es una virtud, ¿no? Y es una virtud desde el punto de vista del liberalismo del siglo XIX. Hoy muchos te dirían, no, a los pueblos indígenas hay que conservarles. A los grupos vulnerables hay que usos y atenderlos costumbres y todas estas cosas. Juárez no creía en eso. ¿Ese ascenso histórico de Juárez no fue a costa, por ejemplo, de la popularidad de un Porfirio Díaz? No, Porfirio Díaz sin duda también fue un presidente muy popular. Hoy nos imaginamos a Porfirio Díaz siempre como el villano, siempre como el malo, pero la verdad es que Porfirio Díaz es continuador de Juárez en muchas cosas. En su manera de negociar políticamente es un continuador clarísimo y es enormemente popular. Porfirio Díaz a finales del siglo XIX es héroe de guerra, es héroe de la independencia de México. Independencia porque consigue mantener independiente el país de la intervención francesa y entonces tú lo puedes ver en las estampitas que había en aquella época, ¿no? Hidalgo, Juárez, Díaz. O sea, siempre estaba allí presente. Y Porfirio Díaz también impulsó el mito de Juárez. Porfirio Díaz también impulsa la figura de Juárez como una figura nacional. Sabe que tiene que apoyarse en él, aunque en un principio hayan sido enemigos. Don Benito Juárez, ¿cuál dirías que es su gran virtud? Precisamente la posibilidad de transitar de un México de caudillos, un México militar, un México criollo, a un México de hacer política como la entendemos ahora. Si tú revisas la correspondencia de alguien como Antonio López de Santana, pues tiene correspondencia con jefes militares, tiene correspondencia con gobernadores. Juárez tiene correspondencia con ayuntamientos. Juárez tiene correspondencia con el señor que le manda una carta y le dice, oiga, ayúdeme para recuperar mis vacas. Es decir, está haciendo eso que en el siglo XX fue el presidencialismo mexicano de una manera más clara. Por eso a Juárez le interesa controlar elecciones desde Chihuahua hasta Oaxaca. Y está involucrado en las elecciones no nacionales, en las municipales. Qué interesante. También fin de semana fue de recordar a Lázaro Cárdenas, al general Lázaro Cárdenas, como motivo de la expropiación petrolera. ¿Qué balance haces de la figura de Lázaro Cárdenas? Pues mira, a lo mejor voy a ser reiterativo, pero también me parece un político con una habilidad impresionante, más allá del mito. Debo decir algo sobre Juárez y sobre Cárdenas. Personalmente, el Juárez que menos me gusta es el de la cabeza de Juárez. Es este que nos enseñaron en la escuela. Me gusta más el Juárez que negocia, el Juárez que hace política. Lo mismo con Cárdenas. Me gusta más el Cárdenas
Cárdenas que sabe armar un partido político que no nos gusta mucho porque es un partido político corporativista, es un partido político clientelar, pero que en ese momento le funcionó y le funcionó muy bien. Y lo que recordamos de Cárdenas es precisamente la parte de la expropiación del petróleo, que sin duda es muy, muy importante, pero no tanto como se ha querido ver ahora, por el hecho de traer a la nación lo que es de México y tal. Eso estaba en la Constitución. Lo importante de Cárdenas es haber impuesto al Estado sobre empresas que no obedecían, por ejemplo, las resoluciones de la Suprema Corte. O sea, hay que recordar... Hay un tema de legalidad ahí, ¿no? Sí, hay que recordar acá que todo esto se origina porque las empresas extranjeras no obedecen los laudos de las Cortes cuando hay huelgas y todas estas cosas. Entonces, lo que hace Cárdenas es imponer la legalidad. Muchísimas gracias por venir y contarnos gracias a ustedes. en plena conmemoración.